Pregunta 1. Desde hace mucho tiempo, sobre una mesa se encuentran un recipiente con agua, un pedazo de madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente, se coloca un termómetro en contacto con cada uno de estos objetos. Es correcto afirmar que la lectura A. Los tres termómetros será la misma. B. Del termómetro del agua es mayor que las otras dos. C. Del termómetro del vidrio es mayor que las otras dos. D. Del termómetro de la madera es mayor que las otras dos. La respuesta es la A. En los tres termómetros será la misma, porque al estar en contacto, estos cuerpos tratarán de alcanzar el equilibrio térmico. Pregunta número 2. La mayoría de las sustancias se dilatan al ser variada su temperatura. Si se coloca en el congelador una botella con agua tapada herméticamente, el agua se solidifica. A. Disminuyendo su volumen. B. Sin dilatarse. C. Aumentando su volumen partiendo la botella. D. Aumentando su densidad. La respuesta es la C. Aumentando su volumen partiendo la botella. Porque al llegar a los menos 4 grados centígrados, el agua se comenzará a dilatar. De esta forma partirá la botella. Pregunta 3. La temperatura es una medida del calor. Esta frase es A. Verdadera porque ambos miden energía. B. Verdadera porque a menor temperatura menor es el calor del cuerpo. C. Verdadera porque entre más calor tenga un cuerpo mayor es su temperatura. D. Falsa porque cuando el mismo calor a dos cuerpos diferentes su temperatura no cambia en la misma cantidad. La respuesta es la D. Falsa. Porque el calor que se dé a dos sustancias de diferente material dará por resultado diferentes temperaturas. 4. Una lámina metálica tiene un hueco circular. Cuando su temperatura se incrementa, el hueco A. Aumenta su área. B. Absorbe calor. C. Se desplaza. D. Se vuelve elíptico. La respuesta es la A. Aumenta su área. Al aumentar la temperatura, la lámina se dilata. Aumenta su área porque es una lámina. Y al aumentar el área de la lámina, el área del hueco va a aumentar. Pregunta 5. Se calientan 5 gramos de agua de 15 grados centígrados a 19 grados centígrados. Si el calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grado centígrados, el calor cedido al agua en el proceso es... Aquí ya están los datos. Bueno, primero tenemos que sacar la variación de temperatura porque la desconocemos si es necesaria para sacar el calor cedido. Entonces 19 menos 15 acá 4 grados centígrados. Entonces el calor cedido será igual a 4 grados centígrados por el calor específico por la masa y la respuesta es 20 calorías. 4 por 5, 20 y 25. Y la respuesta es la C. Pregunta C. De las siguientes temperaturas de un litro de agua a presión de un bar, la menor es... lo primero que hay que hacer es pasarlas todos a grados centígrados. Entonces, primero sería igual a 173 menos 273, 0 grados centígrados. Aquí 5 menos por 32 menos 32. Esto da 0, por lo que al multiplicar también será 0 grados centígrados. Ya es menos 5 grados centígrados. Y el último es 250 menos 273. Esto da igual a menos 27.
grados centígrados. Es el menor de todos, así que la respuesta es la B. Pregunta 7. Tienen tres cuerpos iguales aislados del medio ambiente a temperaturas T1, T2 y T3, tales que T1 es mayor que T3 y T3 es mayor que T2. Se ponen en contacto como lo muestra la figura. Inicialmente es correcto afirmar que, se sabe que los cuerpos de mayor temperatura son los que le ceden a los de menor temperatura. Entonces, T1 le va a estar cediendo al T2 porque es menor, y el T3 también le va a ceder al T2, o sea que estos dos le van a ceder calor. Por tanto, la respuesta es la B. 1 cede calor a 2 y 3 cede calor a 2. Responda a las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la siguiente información. Dentro de una caja hermética de paredes totalmente aislantes y al vacío, se halla un trozo de hielo a menos 20 grados centígrados. La caja contiene una bombilla inicialmente apagada. Pregunta 8. Mientras la bombilla permanece apagada, la gráfica que muestra la temperatura del hielo en función del tiempo es. La respuesta es la B, porque nos dice que la bombilla permanece apagada, o sea, no hay variación de temperatura. Pregunta 9. Estando el trozo de hielo a menos 20 grados centígrados, se enciende la bombilla. A partir de este instante, acerca de la temperatura del trozo de hielo, se puede afirmar que A. No cambia, puesto que no hay materia entre la bombilla y el hielo para el intercambio de calor. B. Va aumentando, porque la radiación de la bombilla comunica energía cinética a las moléculas del hielo. C. No cambia, puesto que no hay contacto entre la superficie de la bombilla y la del hielo. D. Aumenta, porque la luz de la bombilla crea nueva materia entre la bombilla y el hielo, que permite el intercambio de calor. Las formas de propagación del calor son tres, que son conducción, convección y radiación. Y en la de radiación, el calor se propaga en el vacío, que sería lo que pasa en este caso. Por lo tanto, la respuesta es la B. Ya. Pregunta 10. Recipientes iguales que contienen respectivamente 1 litro, 2 litros, 3 litros de agua, se les suministra calor hasta que lleguen a sus puntos de ebullición. Respecto a la relación de estas temperaturas de ebullición, se puede afirmar que es A. Igual en los tres recipientes. B. Mayor en el recipiente de 1 litro. C. Mayor en el recipiente de 3 litros. D. Menor en el recipiente de 3 litros. El punto de ebullición es una constante, así que no cambia. Por lo tanto, es la A. Es igual en los tres recipientes. En el punto 11 dice, si la temperatura inicial del agua en los tres recipientes es la misma, la cantidad de calor absorbida por el agua hasta el momento en que alcance el punto de ebullición es A. La misma en los tres recipientes. B. Independiente del volumen del agua e independiente de la temperatura inicial. C. Dependiente del volumen del agua y de la temperatura inicial. D. Directamente proporcional al volumen del recipiente. Bueno, en la pregunta 11, aquí sería la respuesta correcta, la B. Dependiendo del volumen, el más grande absorberá mucho más calor que el más pequeño, independientemente si tienen la misma temperatura. Bueno, ahora vamos a ver el punto 12. En el punto 12 dice, se tiene el agua fría a 10 grados centígrados, se tiene agua fría a 10 grados centígrados y agua caliente a 50 grados centígrados. Y se desea tener agua a 30 grados centígrados. La proporción de agua fría y agua caliente que se debe mezclar es A. 1,1, B. 1,2, C. 1,4, D. 1,5. Bueno, en este punto, cuando se tiene una sustancia de igual masa, la temperatura final es igual al promedio. O sea, si sumamos los 10 grados centígrados más los 50 grados centígrados, el resultado lo tendríamos que dividir entre 2 para así tener el promedio. El promedio serían 30 grados centígrados. Y como no hubo que añadir nada, entonces sería 1,1.
La respuesta correcta es la A. Responda a las preguntas 13 a 15 de acuerdo con la siguiente información. La gráfica muestra la densidad de una sustancia sólida en función de la temperatura. Bueno, aquí tenemos la gráfica. El volumen en centímetros cúbicos de 5 kilogramos de esta sustancia a la temperatura de 5 grados centígrados es. Bueno, como sabemos, el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir los kilogramos a gramos. Al convertirlos a gramos nos quedan de 5 kilogramos 5.000 gramos. Entonces el volumen será igual a 5.000 gramos sobre la densidad, que en este caso serían 8 gramos sobre centímetro cúbico, que es en lo que se lo quiere encontrar. Bueno, aquí cancelamos gramos con gramos, solo nos queda centímetro cúbico. Lo único que restaría es dividir. El resultado nos daría 625, el cual se encuentra en la respuesta D. Pregunta 14. El volumen de estos 5 kilogramos cambia al variar su temperatura. Con base en la gráfica se puede concluir que el volumen es... Bueno, ahí están las posibles respuestas. Y vamos a saltarnos directamente a la respuesta. Como el volumen es igual a la masa sobre la densidad, volumen y densidad serían inversamente proporcionales. O sea que en 5 grados centígrados está la mayor densidad, por lo tanto el volumen va a ser menor. En la pregunta dice, si se toma un bloque de esta sustancia a temperatura de 10 grados centígrados y se coloca en una tina con agua a temperatura de 20 grados centígrados, es correcto afirmar que al cabo de cierto tiempo el A. Peso del bloque ha aumentado, peso del bloque ha disminuido, el volumen del bloque ha aumentado, el volumen del bloque ha disminuido. Para saber la respuesta a esta pregunta, tenemos que inferir básicamente el peso del bloque y según haya aumentado o haya disminuido, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la respuesta correcta es la C, porque si aumenta el volumen de un cuerpo, el calor lo hace y viceversa, o sea, el volumen y el calor aumentan directamente y viceversa. Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Qué nos dice que el volumen del bloque ha aumentado? Porque igualmente el calor aumenta. En la pregunta 16 dice, se mezcla una cierta cantidad de agua a 5 grados centígrados con una masa doble de agua a 35 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla es... Bueno, y aquí tenemos que usar una fórmula que es la temperatura final, la cual es igual a masa por calor por temperatura más 2 masa por temperatura sobre masa y calor más 2. Bueno, luego de esto tenemos que reemplazar los factores. Entonces la temperatura final nos daría por consiguiente 1 por el calor, porque no está, ese solo se lo deja, 5 grados centígrados, que es la temperatura, más 2 veces la masa, aquí, por otra vez el calor, por 35 grados centígrados, sobre 1 por C más 2 por C. Listo. El resultado de esto nos va a dar 5 más 70 sobre 3, lo cual nos da 25. Entonces, si venimos a ver aquí en las respuestas, la única que tiene un 25 grados centígrados, que se cancela, 25 grados centígrados, sería la C. Si a un cuerpo de 20 gramos de masa se le aplican 160 calorías, su temperatura aumenta en 4 grados centígrados. El calor específico del cuerpo vale. Bueno, ahí están los valores. Y tenemos esta fórmula y queremos encontrar el calor específico, entonces lo despejamos. Calor específico igual a
Q sobre M por T. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar valores, simplemente. Las calorías, 160 sobre la constante de temperatura, la masa por la constante de temperatura, lo que nos daría un valor de 2. Por ende, la respuesta correcta sería la B, 2. Bueno, en la 18 dice, la mayoría de las sustancias se dilatan al ser variada su temperatura. Si se coloca en el congelador una botella con agua tapada herméticamente, el agua se solidificará. A. Disminuyendo su volumen. B. Sin dilatarse. C. Aumentando su volumen partiendo la botella. Y D. Aumentando su densidad. Bueno, esta pregunta la podemos responder con la respuesta de la pregunta 2. En la cual dice: la mayoría de las sustancias se dilatan al ser variada su temperatura. Si se coloca en el congelador una botella con agua herméticamente, el agua se solidificará, aumentando su volumen y partiendo la botella. Es una que ya respondimos. Y pasa porque el agua, cuando llega a cierto grado de temperatura, comienza a dilatarse y de esta manera va a partir la botella. Por ende, la respuesta correcta es la D. Pregunta 19. Para que 500 gramos de una sustancia se calienten a 30 grados centígrados a una temperatura de 40 grados centígrados, se necesitan 20.000 calorías. Su calor específico es. Volvemos a usar la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula que ya habíamos despejado anteriormente. Entonces, el calor específico es igual a las calorías sobre la masa por la constante de temperatura, lo cual nos daría un igual a 20.000 calorías sobre la masa de 500 gramos por la constante de temperatura, que sería 10. Esto nos daría 4. Por ende, la respuesta es la D, 4. Bueno, en la pregunta 20. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento del volumen de un gramo de agua cuando se le aplica calor a presión atmosférica. Aquí podemos ver que, de acuerdo con la información contenida en la gráfica que podemos ver ahí, la temperatura para la cual la densidad del agua es máxima recordemos que la densidad y el volumen son inversos. Entonces, a mayor densidad, menor volumen, y mayor volumen, menor densidad. Entonces tenemos que buscar donde haya menor volumen para saber dónde hay más densidad, o viceversa. En este caso sería la parte donde están los 4 grados centígrados, porque en el caso del agua tiene un comportamiento distinto, que cuando pasa los menos 4 grados centígrados va a comenzar a dilatarse. Entonces la respuesta correcta es la D.